Comenzamos la mañana con la sesión de presentación de libros. Tenemos tres presentaciones. En primer lugar, vamos a dar la palabra a nuestro colega Mario Mejía Guamán de Perú, que nos va a presentar su libro, que seguramente le interesará a todos mucho porque tiene que ver con la medicina y la lengua quechua, temas que se trataron ya y se hablaron, lo mismo que sobre el guaraní, sobre las lenguas mayas, en los otros días de las jornadas. Así que adelante, Mario, te escuchamos. Bien, decíamos, las explicaciones que dieron sus compañeros fueron que el estudiante estaba muy deprimido. Por sorteo le había tocado viajar a una zona de la Sierra de Apurímac, que es la menos accesible, sí, a todas sus provincias, donde se hablaba completamente el quechua. Por otro lado, ante la amenaza de la gripe porcina, los organismos oficiales habían decretado el estado de emergencia, de tal manera que ningún sesigrista podía abandonar su puesto. Bien, bien. No es desacertado pensar que entre los profesionales de la salud y los pacientes es difícil y algunas veces imposible la comunicación, sobre todo en las zonas monolingües donde solo se habla el quechua. Esta es la razón por la que nos llevó a preparar este manual, que puede servir de gran ayuda para los profesionales y para el público mismo. Sí, repito, importancia. Sí, por un lado, el pueblo no puede comunicarse, no habla bien el castellano. Por otro lado, tampoco los médicos. Bien, y el ambiente fuera hostil para el estudiante, ¿no? No podía comunicarse, no sabía quechua. No podía ni siquiera servirse a los alimentos de la comunidad porque está acostumbrado a comer fideo, arroz y las cosas de la ciudad, ¿no? De tal manera que su depresión fue terrible. Bien, bien. Nosotros no somos médicos, ¿sí? En este caso, viendo el problema, hemos entrado a la página web para informarnos, ¿sí? Y fue interesante porque encontramos un sitio en la web en el cual había una ayuda para el público. O sea, se podía llamar por teléfono a los médicos y podían a uno orientarlo. Bien, fue interesante la noticia. Al poco rato perdí la dirección de los médicos. Bien, de todas maneras, preparé y aquí tenemos. Sí. Eh, El texto contiene 35 lecciones divididos en dos partes. Bien, la primera consta de 15 lecciones y tiene como objetivo el conocimiento básico del idioma inca, quechua, y contiene lecciones básicas del idioma andino, sí, porque se supone que en su universidad nunca han hecho, ¿no? O en todo caso, si hacen, bueno, tendrán que estudiar este quechua básico. Sí, la segunda parte trata de enfermedades más comunes que se dan principalmente en los Andes. El contenido de la primera parte es uno. Lección uno, saludos, nombres de los integrantes de la familia, nociones básicas de gramática, ¿no? O sea, cómo estás, cómo te llamas, sí. Bien, lección segunda, diálogos de los interlocutores respecto a los nombres de los, sí, sí, de ellos mismos y de sus familiares. Lección 3, diálogos de identidad personal. Aquí las preguntas son más detalladas, ¿sí? 4, diálogos sobre la salud. Okay. ¿Esto ya está? Sí. No. ¿Sigo? Quinto, diálogo. La mamá está enferma. Bien, aquí he considerado datos para una historia clínica en quechua, por supuesto, identificación de personal, estado de salud del paciente, preguntas básicas sobre el hogar, el trabajo, antecedentes personales en torno a la salud, preguntas específicas para las señoras, sí, hay enfermedades específicas para las señoras, ¿no? Y tratamientos especiales. Luego tenemos ilustraciones con nombres quechuas sobre el cuerpo masculino, sobre el cuerpo femenino, nombre de las partes del esqueleto humano, ilustraciones detalladas sobre los huesos del cráneo, los dientes, la columna vertebral,
las costillas, los ¿Mm? brazos, piernas, ilustraciones, sí, con dibujos ¿Hace eh, frío? detallados sobre el cerebro, los pulmones, el corazón, el sistema digestivo, sistema ¿Mm? urinario, sistema auditivo, nombre de los dedos de la mano, nombre de las partes de la pierna. Continuamos a ver por dónde estamos. Bien, bien, continuando. La lección sexta es, tiene el tema de ir a la posta. Ya nos vamos introduciendo un poco a las cuestiones, ¿no? De salud. Lección séptima, diálogo. ¿Cuándo volverá tu hermana? Aquí en realidad se preguntan, se estudia los adverbios de tiempo y disimuladamente va con la muerte, ¿no? Sí, claro, ¿cuándo volverá tu hermana? Una de las respuestas es nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque ha fallecido. Bien, 8, lección de repaso. 9, lección 9. Sí, ¿dónde trabajas? 10, aquí hacemos unos estudios de gramática quechua para dominar lo que son las declinaciones, sí. La lección 11, ¿dónde vives? Lección 12, declinación en plural. 13, ¿cuántos son ustedes en la familia? Lección 14, ¿a dónde estás yendo? Nuevamente estoy yendo a la posta. 15, una canción en la que tiene que ver con la gramática sobre negaciones. En el quechua se utilizan dos elementos, dos terminaciones para expresar negación. Es como en el francés, ne pas, ¿sí? En el quechua, manachu, mana, monanichu. Mana es como ne, y chu, la terminación chu es como pa del francés, ¿sí? Entonces eso hay que dominarlo, si no es imposible avanzar. Décima sexta, la gripe. Aquí va la parte ya médica, sí, y sí, de enfermedades. Luego, en el décimo séptimo tenemos el sarampión, décimo octavo la escarlatina, décimo noveno amebiasis, 20 circocistosis, perdón, cisticercosis, 21 peritonitis. En eso de peritonitis, en el mes de agosto, julio y agosto, sobre todo cuando se escarban las papas en los Andes, se prepara pachamanca. Algunas veces, por excepción, ¿no? Eh, Sale carne no bien cocida o las papas no bien cocidas y encima se toma chicha fría, oiga, y prácticamente es camino a la peritonitis. Por si acaso, los indígenas tenemos el intestino delgado, pues una sesma, diríamos, unos 10 a 12 centímetros más que la raza blanca, diríamos. Sí, y cuando hay estas cuestiones, sí, se anudan los intestinos, el intestino delgado, y prácticamente uno muere de peritonitis si no va inmediatamente al médico, ¿no? De salud. Número 20, lección 20. La neumonía también es bastante frecuente en la sierra porque, claro, todo el día han trabajado duro, están sudando y de repente cambia el temporal y cae lluvia. Claro, les moja la ropa y ellos no tienen ropa para cambiarse, al campo no van con ropa para cambiarse. Hasta que lleguen a casa ya les dio una neumonía y es fulminante para los indígenas. Bien, luego tenemos el 21, prostatitis. Eh, en las comunidades auténticamente originarias, muy poco se da esto de prostatitis, porque como toda su vida toman chicha de maíz, de jora que le llamamos, entonces eh, les hace bien, evita la inflamación de la próstata. Esto mismo decían los españoles, ¿no? Miren, los españoles a la América vinieron por más, tenían más de 40 años, algunos estaban por los 60. Y cuando escribían cartas decía, bueno, de la próstata estamos bien porque tomamos aquí una bebida ácida. Sí, que felizmente nos cae bien, ¿no? Porque no nos inflama la próstata. Luego, 22, cáncer a los senos. 20, lección 27, poliomielitis.
En los años 60, 70 se ha dado la poliomielitis fuerte en la sierra y luego ha tenido rebrote, ¿no? En los últimos años. Lección 28, tratamos sobre el vértigo. Lección 29 sobre el bocio. En muchas partes del Perú todavía se toma el agua que baja directamente del nevado, se empoza y luego va al caño. Sí, o sea, no se ha hecho tratamiento de ello. Entonces, claro, como falta sobre todo yodo, sí, y las damas principalmente se enferman con bocio. Sí, bien. Lección 30, epilepsia. Lección 31, glaucoma. Lección 32, el dengue. Luego, lección 33, Zika. Y hemos añadido más la COVID-19, sí, y el virus del mono, el tratamiento, ¿no? Sí. Esto hace interesante el libro y es una buena fuente de consulta. El texto contiene un vocabulario de términos quechuas que tienen que ver con la buena salud y la enfermedad. Y la entrada es tanto para quechua como para castellano. Bien, esta vez tengo el placer de presentarles por lo menos parte del libro, teóricamente, sin mostrarles página por página. Es que nunca he hecho yo una presentación, o mejor dire, solo una vez he hecho la presentación de mis libros. Sí, nunca los he hecho, sí. Esta tampoco, ¿no? Entonces, este es el aporte que yo he hecho para como ayuda para tanto para los médicos, estudiantes de medicina y para el público en general. Como los médicos no van a aprender en un semestre o muy rápido el quechua, se puede convocar en un distrito, en una comunidad, sí, se puede convocar a los padres de familia en el colegio, por las noches, por las tardes, ¿no? Sí, y se puede hacer que uno del pueblo lea la parte quechua. Y se puede ir, ¿no? Explicando así con un traductor, que sería lector, ¿no? En este caso, sí, se va interpretando tanto el castellano como el quechua, ¿no? Sería buena manera de trabajar con ellos. Bien, en el Perú, a pesar de que tenemos los Andes, una o dos universidades nada más tienen quechua para médicos. Tampoco tienen medicina alterna, ¿no? Sí, que es una tremenda falla. Sí, a veces preferimos eh, ir a Miami, hablar en inglés y no ir de turismo a nuestra sierra, a nuestra selva, ¿no? Conocer el interior y saber nuestro idioma, por lo menos básicamente nuestro idioma nativo, en este caso el quechua, ¿no? Bien, es todo lo que podría explicarles. Gracias por vuestra atención. Ha sido un placer también para mí. Buenos días. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Abrimos entonces a las preguntas y yo concretamente te quiero preguntar si te ayudó algún médico en la parte médica, porque yo conozco los nombres de las enfermedades, pero no podría dar mayores detalles sobre esas. Y María Rosa también quiere hacer una pregunta, así que adelante, María Rosa. Sí, espera. Sí, le quería preguntar, muy interesante. Ahí no sé cuánto es la comunidad, digamos, de origen indígena en Perú, pero el quechua no está incorporado, digamos, aunque sea como materia optativa en la enseñanza, en los colegios y eso. No. No, yo digo, pues, veo cómo pasa el catalán en España, pero si realmente ustedes tienen una comunidad muy grande, no sé si no hay, digamos así, con el español también aprender algo de quechua, ¿no? Bien, la respuesta sería, eh, en los colegios, sí, en algunos se hacen quechua, así como por internet también, pero lo que le enseñan, sí, no es como en inglés, cómo estás tú, cómo está tu familia, dónde queda el correo, dónde queda el Claro, mercado, no, sino enseñan, pues llama, que sé yo, un auquénido, que sé yo, casa o así, forma suelta,
no, como no tienen preparación en la enseñanza de idiomas, aún por televisión sí sueltan frases eh, que no tienen relación con la realidad, con ¿no? la vida, Y no se claro, aprende así un idioma, ¿no? Cuando vamos a cualquier idioma empezamos a hablar, ¿no? Sí, por lo más claro, elemental y así se enseña, ¿no? Sí, sí, entonces un error del mismo sistema no tener profesores preparados. Sí, y se claro, enseña palabritas así, color tal amarillo, color rojo tal, color verde tal. Bueno, no se dicen que las plantas o el maíz tiene hojas verdes, ¿no? claro. Gracias, Rosa María. Oh, perdón, María Rosa, María Rosa. Bien, sí, sí. Yo te había preguntado si te ayudó algún médico. A ver, repíteme la pregunta despacito. A ver, Celina, creo que había una pregunta por ahí. Yo te había preguntado si te ayudó algún médico para la parte, digamos, de las enfermedades, porque cómo hacer un informe, yo no lo sabía hacer, ni en castellano. Bien, a ver, mire, a pesar de que el campesino ya es bilingüe, pero cuando trata temas íntimos, los hace en quechua. Por ejemplo, cuando ora, cuando reza, sí, no reza en castellano, a pesar de saber castellano, no reza en castellano, sino en quechua. He observado también a unos amigos lingüistas, sí, americanos, sí, cuando tratan asuntos económicos, etcétera, entre ellos, no hablan en castellano, sabiendo castellano, lo hacen en inglés, que es su idioma nativo. Entonces, esta ayuda, bueno, por lo menos es un reto. Ya sé que no se lleva, nadie de repente va a estudiar quechua médico por mi libro, ¿no? Pero es un reto. Nos adelantamos, ¿no? En el reto para que cumplamos nosotros con la responsabilidad, ¿no? Hacia nuestra patria. Sí, no, yo quería agregar, ay, se me borró. Ah, ¿puedo agregar algo? Que sería interesante de pronto ofrecerlo en la universidad o sí, para ver si lo pueden difundir, porque me parece muy interesante esto, ¿no? Porque hace a la comunicación. Hay bastante dificultad aún hablando todos castellano, por ejemplo, comunicarse con el médico, porque a veces el médico adopta un papel medio eh, de jefe de la tribu, ¿verdad? Entonces de pronto con el enfermo no establece comunicación, aun cuando leemos todo el mismo idioma. Entonces es interesante esto de introducirlo así en la universidad o por lo menos como una prueba piloto, sería interesante, ¿no? Claro, claro. Tenemos conocimiento de que en la colonia, hasta la época de un virrey Toledo, sí, eh, se exigió que los sacerdotes que fueran a provincias donde se habla exactamente quechua, estrictamente quechua, sí, dieran primero un examen de idiomas Mm, antes de ser ordenados sacerdotes. Si no, simplemente no se ordenaban, o sea, tenían que aprender. Bien, eso se puede hacer ahora, el Estado podría dirigir. No deben ir médicos castellano hablantes a zonas como Apurímac, Huancavelica, ¿no? Tenemos facultades de medicina en Cusco, Huancavelica, Ayacucho, ¿no? Entonces ellos deben ir. ¿Qué pasa? Nosotros por cuestiones de alienación, etcétera, el ayacuchano se viene a Lima y el limeño no quiere ir allá. Un detalle claro. interesante, muy interesante, todavía parte de la alienación. Yo he enseñado en una universidad de damas, de mujeres, Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Enseñé quechua porque me llevaron a enseñar quechua, a pesar de que yo no creía en Dios. La universidad es confesional, sí, sí, cristiana. Bien,
Mis alumnas en el 90% eran limeñas y serranas, ¿no? Sí. Bien. Se hacían las que no podían pronunciar el quechua. Oiga, y una china, sí, aprendió rapidísimo el quechua y pronunciaba perfectamente. Lo que pasa es que el peruano se hace el gringo y no quiere aprender y pronunciar correctamente. El Sí, prejuicio. un detalle más. No, son prejuicios, evidentemente. Prejuicios, digo. El chino no tiene prejuicio, aprende un idioma, en cambio acá se mueve una serie de prejuicios, que el indígena, que ocurre, ¿no? En las sociedades. Es parte de nuestra incultura. Bueno, se va Claro, avanzando poquito a poco, ¿no? Pero todavía claro, queda eso, sí. Sí, el pueblo que viene como migrante cuida su idioma, sus costumbres, festejos a los santos, Día del Pueblo, pero los hijos de ellos ya no quieren saber nada con la cultura original. original. Ese es el problema. O sea, el hijo que va a la universidad, bueno, es gringo, podríamos decir. ¿Tengo un Eh, minuto? Gracias. Celina, ¿tengo un minuto? Muy bien. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, consideración, comentario? Bueno, entonces te agradecemos mucho, Mario, por tu presentación y pasamos a la segunda presentación de María Rosa Fernández Lemoine, que no va a presentar Gracias, una Nicolás. publicación Gracias, suya, Celina. sino Gracias, María de su Rosa. madre, una pionera en algunos temas. Adelante, María Rosa, te escuchamos. Bueno, Gracias. sí. Gracias. Buen día a todos. Ahora, ¿se me congeló la imagen? Ay, Dios. Sí, Oh, bueno, bueno, qué sé pero se yo. escucha. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Bueno, bueno, quiero decir que mi madre era psiquiatra, se recibió en el año 1949, es decir, que fue una de las primeras o de las pioneras que salieron de la Facultad de Medicina. Y después se dedicó a la psiquiatría y tuve una carrera docente en psiquiatría, en medicina legal, bueno, bastante exitosa, y era una persona sumamente inteligente y de avanzada para esa época. En una forma totalmente casual, yo tenía una separata de ella, porque escribió artículos, etcétera, pero tenía una separata de psicología del testimonio. Y de manera casual, me acuerdo que visitando a mi médico clínico, no sé por qué me puso Lemoine, porque me preguntó por ahí, y salió que estaba en internet ese artículo de psicología del testimonio, que lo había subido la Universidad de La Plata a la internet. Bueno, lo cual me dio bastante alegría y empecé a difundirlo. El artículo analiza un poco todos los elementos que componen el testimonio y lo analiza a partir de la incorporación de todo el conocimiento psicológico y psicoanalítico. Eh, eh, Voy a leer algunas partes y sobre todo analiza las alteraciones que puede sufrir el testimonio. El respeto casi sabe el valor del testimonio se ha mantenido durante siglos por tradición y esta, al cumplir una función conservadora, ha sido obstáculo para que se perfeccionara como auxiliar de la justicia. La introducción y la irrupción de la psicología médica en el derecho
y especialmente la psicología psicoanalítica, porque ella, a pesar de haberse recibido de psiquiatra, había hecho análisis y se introdujo también en el psicoanálisis. Arrasó con fantasmas legados por los siglos a las eternas normas de derecho. Tal vez los nuevos enfoques hubieran preservado muchas vidas en siglos pasados, vidas cegadas en nombre de la ignorancia y de las sentencias sustentadas en testimonios considerados insospechables. Bueno, ahí también recoge todo el tema, ¿se acuerdan ustedes?, de la brujería, la gente que fue sacrificada, quemada por la Inquisición, etcétera. Y la valoración, digamos, que hacía la Iglesia de estos temas, de los testimonios que cuando no resultaban acordes, bueno, finalmente eran brujas. Entre los autores que ella señala de esa época, cita a Emilio Mira López, que es un psiquiatra español, era un psiquiatra español muy destacado, y que dice que el testimonio es el resultado de un complejo proceso en el que intervienen el modo como es percibido el hecho, el modo como lo ha conservado la persona en su memoria, el modo como es capaz de evocarlo y el modo como quiere expresarlo y cómo puede expresarlo. Me parece re interesante este tema. Entonces, la autora manifiesta que en cuanto al modo como es percibido, existen una serie de condiciones internas del testigo y externas que influyen en ese testimonio. Y en esto la ciencia ha ido avanzando sobre el tema de las percepciones. Yo ayer hablé también sobre el tema de la mediación y es muy importante también cuando la persona asiste a una reunión, a una negociación, a una mediación, cómo cada uno usa como que uno tiene razón, el otro no tiene y uno es culpable y bueno, finalmente hay una escalada de culpabilización y no se llega al hecho de que cada uno percibe de manera diferente los hechos. Bueno, el testigo frente al tribunal, dice la autora, no solo aporta su testimonio, sino todo su acontecer psíquico, incidiendo sobre él. Hay un relato y una proyección de su yo extraordinario, de su yo de extraordinario valor para quien esté dotado de los conocimientos necesarios para apreciarlo. Y avanza sobre un tema importante, que el testigo elabora el material recibido y que esta elaboración depende en gran parte de sus propios problemas psíquicos. Es decir, no es una elaboración hecha adrede, construida, sino que de alguna manera esa elaboración está sustentada o forma parte de los problemas psíquicos y que el testimonio entonces está condicionado por situaciones anímicas que existían en el sujeto desde siempre, situaciones anímicas aparecidas a partir del momento de saberse testigo, porque también eso moviliza. Cuando a mí me convocan como testigo, ¿qué digo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no tengo que decir? Situaciones anímicas determinadas por la obligación de declarar en público en un ámbito judicial, y analiza las diferentes situaciones o circunstancias personales, psíquicas, las tendencias afectivas que afectan el testimonio. Además, destaca que cuando hay necesidad de aclarar y profundizar y se abre, por ejemplo, al tema de las repreguntas, la inseguridad, el amor propio, el temor, aumenta la inhibición del testigo. Bueno, para terminar, agradezco la oportunidad de poder hacer este comentario y agradezco que el trabajo del cual yo conservaba la separata
haya sido rescatada por internet, en internet, porque además de indagar el tema, que es un tema siempre vigente, porque el tema de la declaración testimonial es totalmente vigente, está disponible para todos los que se puedan interesar en él. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir a preguntas, consultas. Yo quería, me parece que es interesante que lo comentes, si tenés algún conocimiento de Ahora se me apagó. o qué recepción tuvo este trabajo cuando fue publicado en 1960 y tantos. Porque hoy evidentemente es considerado muy importante, pero tal vez hace 60 años, 70 años, no. De modo que te quería hacer esa pregunta. Por supuesto está abierto a otras preguntas, Bueno, comentarios. la realidad que en el momento en que se publicó, yo no, ahora no tengo video, que bueno, se me apagó el video. En el momento en que se publicó, a ver si tengo, en 1967 apareció en La Plata, cuando em, yo se ve que no estuve, digamos así, o por lo menos no sé si, no lo recuerdo. Si lo, supongo que habrá tenido trascendencia, porque mi madre era docente de la cátedra legal, así que desgraciadamente no tengo nadie, digamos, ahora ya para consultar, pero debe haber sido evidentemente debatido eso en la cátedra, ¿no? En ese momento me acuerdo que el director, no, ¿cómo se llamaba? Sí, el director de la cátedra, un doctor Felipe Cía, muy brillante, que le tenía mucho aprecio, así que pienso que, y tenían un grupo de colegas que seguramente lo han trabajado el tema. La doctora Alejandra levantó la mano. Gracias, María Rosa. Muy interesante lo que nos comenta. A mí me parece, digamos, que esto tiene implicaciones tanto implicación, investigación. Por ejemplo, nosotros en la investigación educativa tenemos cosas como relatos de vida y aspectos testimoniales, por ejemplo, de maestros rurales y demás. Sin duda hay alguna frontera entre este tipo de relatos y los sueños que, como usted lo indica, tienen sin duda un componente político y por lo tanto esto para los sujetos puede significar un posicionamiento de poder unos con respecto a otros, o sea, hay un problema de intersubjetividad muy fuerte. Ojalá usted en el escrito que nos va a presentar pudiera incorporar la referencia del escrito de su madre y bueno, desde lo que usted está practicando ahorita, ¿cómo ve este texto de su mamá? Preguntarle acá a la doctora Ábalos. Ella, la sugerencia concreta que me hace, ¿cuál era? Bien, porque yo estaba con el asunto de incorporar, ¿qué? Bien. Sí, mire, por ejemplo, usted dice que está en internet la referencia de este trabajo, pero nos interesa que usted cuando haga el texto ponga la referencia exacta, porque en el medio no está, digamos, ustedes la conocen porque hay un trabajo entre psicólogos, psicoanalistas, en fin, ese es un ámbito que es siempre interesante, pero que yo estoy en el ámbito de educación. Entonces, en el ámbito de educación, si bien somos ámbitos que somos vecinos, no necesariamente compartimos las mismas referencias. Esa es una. Y la otra es que usted, ¿qué profesión ejerce? Yo soy abogada y ejerzo como mediadora. Exacto. Entonces hay su madre que era de psicoanálisis
digamos, trabaja una cierta cantidad de textos y usted desde su profesión mira esos textos de determinada manera. Y yo le decía que yo ponía el caso de la educación, en investigación en educación. Nosotros, por ejemplo, utilizamos testimonios, relatos de vida, historias de vida, pienso de maestros que fueron maestros fundadores de las escuelas rurales, todo esto. Entonces nosotros utilizamos testimonios, relatos de vida, historias de vida, que si bien son, vamos a decir, son textos que son parecidos y demás, tienen características muy particulares. Por ejemplo, en el testimonio, como usted bien lo dijo, hay un posicionamiento, una relación de poder entre los que están participando en el testimonio. El que da el testimonio está colocado en un lugar de poder y de ese testimonio muchas veces puede depender incluso la vida, la salud, la libertad de otra persona. Por ejemplo, usted mencionaba el caso de Brujas, pero pienso en el caso en Argentina de juicios que dependían del testimonio de gente. Entonces, esto es verdaderamente importante, por ejemplo, desde el punto de vista legal. Entonces, hay una relación entre lo legal y lo psicoanalítico. Entonces, usted desde lo legal, ¿cómo mira estos textos que son más bien del ámbito psicoanalítico? Entonces, ahí hay una discusión que yo le sugiero no olvide o no pierda, porque para los que somos de otros campos nos es muy importante. Muchas gracias. Y Gracias. felicidades por usted y por su mamá. Gracias. Bueno, si quieres hacer algún comentario sobre esto que te dice Alejandra, María Rosa, hay un poco de tiempo todavía, ¿eh? Bueno, yo en realidad penal no hice en la profesión, pero puse, comenté acá en el trabajo, que tal vez lo puedo, cómo funcionan también las percepciones en los casos de los conflictos que, por ejemplo, se llevan a mediación, etcétera, cómo la gente percibe y qué es lo que pasa con el testigo, es decir, el testigo da un testigo. Ustedes no sé si alguna vez vieron, y se las recomiendo porque está, no sé si estará en YouTube o dónde está, pero es una película vieja, 11 hombres en pugna, y les recomiendo mucho que la vean. Es una película que hizo Henry Fonda, sí, en su momento, en blanco y negro, con todos los testigos hombres en esa época. En Estados Unidos no se incluía mujeres ni negros, y después la hizo Jack Lemmon. Y hay que ver cómo funciona digamos, el análisis del testigo por un jurado, en este caso es por el jurado. Cómo cada uno de los integrantes del jurado perciben y qué cosas hay personales que ellos agregan a lo del testigo. Y además, el testigo, por ejemplo, era la condena de alguien, todas las falencias que tenía, que se van analizando en ese jurado que Henry Fonda maneja, que todos querían condenarlo a la persona por el delito y finalmente, bueno, lo absuelven, no dan dictamen condenatorio, pero como todos percibían de diferente manera ellos lo que había dicho el testigo, y como el testigo, la falla que había habido también del testigo, porque no solo las percepciones, digamos, la visión, el oído, y además todo, como dice el artículo de mi mamá, todo el aparato psíquico que se pone en juego en el testigo, ¿verdad? Además de las percepciones, digamos, que podríamos decir, físicas, digamos, entre comillas, ¿no? Bueno, es muy interesante. Eso véanlo porque me parece que es muy interesante. Paso entonces a mi presentación. Ay, Dios, Es la la cámara. presentación de un libro que publiqué el año pasado y que se titula Newton en el Río de la Plata. Es una investigación que en realidad ha llevado muchos años, es un poco
el resultado final de una cantidad de documentación que yo he ido juntando, y tiene que ver con que hubo un proyecto muy importante vinculado a las celebraciones del quinto centenario, financiado, promovido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España en los años 90, sobre el proceso de mundialización de la ciencia. En realidad, el proceso de mundialización de la ciencia es objeto de estudio desde hace más tiempo que los 90 del siglo pasado, pero fundamentalmente por historiadores que se han ocupado de la difusión de la ciencia occidental en Oriente, especialmente en China y en Japón, pero también en la India, vinculado a los procesos expansionistas, sobre todo de Inglaterra. Fueron precisamente los ingleses los que llevaron a estas zonas de Extremo Oriente la ciencia occidental, y tuvieron aparentemente bastante éxito en cuanto a que encontraron nativos, digamos, de esas regiones que se interesaron y se sumaron a esta tradición. También por esta época, los 80, 90, hubo un movimiento, esto más bien surgió en el continente, sobre todo en Francia, en Italia, de valorar de una manera no sesgada ideológicamente ni religiosamente el aporte de los árabes a la cultura europea del medioevo. Porque en general, hasta principios del siglo XX, la historia de la filosofía y de la ciencia europea medieval no incorporaba con interés los aportes de los árabes y las traducciones de esas obras árabes que hicieron los latinos durante los siglos finales del XI y fundamentalmente del XII. Fue Alain de Libera, un autor que vive todavía y sigue escribiendo, el primero que tomó, digamos, como una categoría historiográfica lo que él llamó translatio studiorum, es decir, la traslación de los, mostrando que en realidad el paso de la cultura antigua, griega, Aristóteles, Platón, no había sido directo ni tampoco, como a veces se pensaba, obra de los santos padres, que eran más teólogos que filósofos y no nos interesaban demasiado por los aspectos específicamente filosóficos de los griegos, sino que esto era una, eh, una tarea que cumplieron los árabes, primero los sirios, durante la última época del Imperio Romano, y luego los árabes. De modo que podríamos hablar de varios procesos de mundialización de la ciencia, mundialización limitada, claro, ¿no? En el caso de mundialización en el medioevo es la zona europea y de Medio Oriente. En el caso de los ingleses, la zona de Extremo Oriente. Pero los españoles le añadieron a este proyecto, la idea de un estudio de mundialización de la ciencia en sentido general. Es decir, en todas las regiones de lo que ya era el globo circunnavegado, ¿no? Desde Magallanes. Entonces, para ellos, la condición de la mundialización de la ciencia había sido la mundialización física previa, ¿no? Es decir, la posibilidad de ese contacto. Entonces hubo un proyecto muy importante, se hicieron muchas publicaciones, muchos trabajos, y una de las líneas justamente de mundialización es la mundialización, la difusión
de la nueva física, o sea, la de Newton. Y hubo un proyecto que se publicó con varios trabajos sobre Newton en América. Claro, Newton también había que estudiar la difusión de Newton en el continente, porque Newton prácticamente no salió de su país. Luego la difusión de Newton en Extremo Oriente, etcétera, pero una de las líneas de este proyecto que financió, como digo, y propició España a través del Consejo Superior de Investigaciones fue Newton en América. Con ocasión de estos coloquios sobre Newton en América, todos los que trabajábamos en ciencia colonial nos pusimos a buscar antecedentes, los primeros antecedentes que se pudieron encontrar de la difusión de Newton en América, que son muy variados, muy interesantes. No me voy a referir ahora a eso. Pero lo que sí me importa es señalar que yo casi desde que me recibí en filosofía, y por indicación de un profesor que estaba muy interesado en eso, nos dedicamos, empezamos 3 o 4, luego seguí yo sola porque los otros se orientaron hacia otros caminos. eh, Nos orientamos a buscar los manuscritos que quedaban de la enseñanza colonial de filosofía. Prácticamente conseguimos todos los que se pudieron conseguir, una veintena. Y yo los comencé a estudiar y los he seguido estudiando, los transcribí en la máquina, digamos, del latín original, y la mayoría están traducidos también, aunque he publicado solamente algunos. Espero poder terminar esta tarea. En esos manuscritos hay 8 libros, 8 textos que se refieren a Newton. Y con ocasión, como digo, de este proyecto, yo me puse a mirarlos, a analizarlos un poco mejor, y por supuesto, algo que todavía no tenía hecho, transcribirlos y traducirlos. No estaban traducidos todos esos volúmenes completos. Entonces, mi tarea consistió en eso, que quedó medio por la mitad, porque claro, como todo, el programa, luego de unos 10 años, el programa del Consejo Superior se cerró y ya no hubo más presentaciones de ese tipo. Fue ahora recientemente que me convencí de que ese material que estaba prácticamente terminado, le faltaban solo detalles, era conveniente darlo a conocer. Entonces escribí este libro que tiene una primera parte de análisis y una segunda parte que es la traducción de toda la parte de los manuscritos que se refieren a las teorías newtonianas. Es un libro, un ebook, se baja directamente de Biblioteca FEPAI, no es editable en papel porque son 850 páginas, de modo que es incomprable, impagable, enviarlo por correo es una fortuna, no tiene sentido habiendo posibilidades técnicas de otro tipo. O sea que es una obra que está a disposición de todos. Con el tiempo espero poder también hacer la transcripción en latín para que los especialistas que quieran consultar el original latino también lo puedan hacer. Bien, en este libro se analizan los 8 cursos de física que tienen referencias a Newton y que van desde 1764 a 1796. Quiero decir que en realidad
casi todo el periodo que nosotros tenemos, porque eh, no tenemos manuscritos del siglo XVII ni del siglo XVIII anteriores a 1730, 40, que hay un libro de un jesuita, un manuscrito de una clase, de un curso. De modo que prácticamente el libro recoge lo que hay conservado. De los 8 cursos, 2 son jesuitas, o sea, son anteriores a la expulsión. Hay 3 de franciscanos y 3 de clero secular. Resulta interesante que no tenemos, o sea que tampoco podemos saber qué enseñaban, en documentos conservados de los cursos que daban las otras 2 órdenes religiosas que enseñaban, los dominicos y los monjes. De modo que, de alguna manera también, con todo el peligro metodológico que eso significa, la única posibilidad de hacer una generalización es extrapolar tanto en la cantidad de profesores y cursos que no se han conservado, como en la cantidad de órdenes o de profesores de diferentes tradiciones. En general, los 8 volúmenes están bien conservados. Ayer alguien preguntó, creo que fue Yajaira, o comentó que a medida que pasaba el siglo XVIII, eso ella lo observó en Venezuela, lo he observado también tanto en México como en Río de la Plata y Nueva Granada, que se tendía, a medida que pasaba el siglo XVIII, a aumentar digamos, el volumen, llamémosle así, de los cursos en física y disminuir, hacerlo más breve en metafísica, por ejemplo. Pero yo no me refería a esto, sino a que a veces estos cursos se han conservado con deturpaciones. Eh, Están todos con la encuadernación típica, tradicional de la época, en pergamino desnudo, y seguramente en su momento estaban completos. Pero alguien me puede haber arrancado alguna página para enterarse. Hay otros casos, no es el caso del Río de la Plata, donde hay pocos manuscritos jesuitas conservados, pero sí, por ejemplo, el de Nueva Granada, en que los manuscritos que son jesuitas, y eso se puede apreciar por la geografía, las bendiciones finales, etcétera, en realidad son anónimos, carecen de portada, carecen de la carátula. La explicación que yo doy a eso es que cuando los jesuitas fueron expulsados, se habrán querido llevar algo, pero como tenían tan pocas posibilidades de llevarse cosas, no se podían llevar sus mamotretos, digamos, o sea, sus apuntes, pero probablemente quisieron conservar como las portadas, las carátulas, y entonces las arrancaron. No creo que fuera eh, que eso hubiera sido arrancado por hoy a los jesuitas, porque si eso hubiera sido así, hubieran destruido también el libro, ¿no? Los libros, el manuscrito completo. Creo que es una cuestión de recuerdo. Por la misma razón, creo que, así como algunos alumnos desaprensivos hacen, arrancan las páginas, y esto lo hemos visto en bibliotecas, arrancan las páginas de un libro en lugar de copiarlas. Ahora es mucho más fácil sacarle una foto, pero cuando eso es horrible, se hacía así. De modo que en general están completos, salvo 1 o 2 casos en que se puede, por el final abrupto, se puede pensar que se arrancaron algunas páginas y a lo mejor había algún tratamiento más. En general está completo. Lo que a mí me interesa señalar, porque es importante,
es que la visión de Newton no varía sustancialmente a lo largo de estos años y tampoco, y esto es lo más, diría yo, notable, tampoco varía en función de las diferentes tradiciones académicas y digamos, de pensamiento. Uno puede realmente considerar que los jesuitas y los franciscanos eran bastante distintos en su formación, en su tradición religiosa, en su manera de entender la vida académica. Los jesuitas se formaban para ser académicos, los franciscanos no, o sea, había una radical diferencia en cuanto a los objetivos, y el clero secular era muy independiente de las tradiciones de las órdenes religiosas, de los jesuitas porque ya no existían, ya habían sido expulsados, y de los franciscanos porque en general, salvo los que tomaron la Universidad de Córdoba, los franciscanos se reducían a sus conventos, mientras que el clero secular fundamentalmente se orientaba al colegio católico. Hay que decir que eso se nota en toda América y aquí está claro, clarísimo, que el avance del clero secular en la tradición académica y en los puestos académicos se debió fundamentalmente a dos causas: a la expulsión de los jesuitas, que dejó las temporalidades jesuíticas libres, en el caso de la Manzana de las Luces, por ejemplo, y entonces tuvo que encargarse más bien al clero secular, que pudiera hacerse cargo de obras que tal vez no interesaban a las otras obras religiosas. Pero también, en segundo lugar, y esto lo quiero señalar porque aquí se da una cierta incongruencia también en la tradición, esta que estoy señalando en mi libro, porque los ilustrados, los gobiernos ilustrados de España, no tenían demasiado interés en seguir promocionando la formación académica privilegiada, privilegiando, perdón, a las órdenes religiosas, ni a los dominicos, ni a los franciscanos, ni a los monjes, ni a los benedictinos, ni a ninguno. De modo que Carlos III, por ejemplo, esto ha sido clarísimo, ¿no? Su intento de reforma, intento en buena parte fracasado, estaba a caballo, diríamos así, de un cierto achatamiento de los beneficios que tenían las tradicionales órdenes religiosas que enseñaban filosofía y teología, y también al intento de introducir en la Facultad de Artes una pues, eh, cuestiones, unas o varias cuestiones de ciencia. Bien, como digo, entonces tengo en mi libro referencias a 8 maneras de encarar la física según la tradición jesuita, la tradición franciscana y la tradición jesuita básicamente en función de sus propios, y no los citan en general, ellos no tenían manuales tan usados por todos. Los franciscanos, como dije ayer también en mi comunicación, en función básicamente de Brixia, era el más usado, pero también algún otro. Y los seculares, que estaban abriéndose camino en una nueva tradición que inauguraban ellos mismos. Ahora bien, lo que llama la atención es justamente la analogía en estas 3 tradiciones y a lo largo de todos estos.
Para hacer este análisis comparativo, yo ayer lo expresé rápidamente y lo vuelvo a repetir brevemente y resumidamente. Hice una serie, un listado de una serie de ítems a tener en cuenta para comparar. Por ejemplo, qué cantidad, digamos, un análisis cuantitativo, qué cantidad de páginas proporcionales dedican a un asunto que hoy consideramos tan importante como Newton, ¿no? ¿Y qué cantidad de páginas le dedican al tema de la gravedad? Dentro del tema de la gravedad, a Newton. ¿Qué tipo de análisis es? ¿Es un análisis con elementos matemáticos? ¿Es un análisis con cita de fuentes? ¿Es un análisis con fórmulas? Bien, ayer vi un listado completo de esto, no me voy a repetir, pero lo que sí quiero mencionar es que los resultados que yo mencioné ayer para el curso de Braco son análogos a los resultados que hay para los otros 7 cursos. Es decir, que se le dedica relativamente poco espacio a Newton, incluso en aquellos casos en que se da más lugar a la teoría de la gravedad. En segundo lugar, ninguno de los cursos tiene fórmulas matemáticas. Esto es explicable porque en realidad los alumnos no estudiaban matemáticas, como yo también comenté ayer. De modo que es bastante obvio que no podía haber fórmulas matemáticas. Pero tampoco hay una clara distinción entre lo que es una ley física de tipo eh, matemático, o sea, una ley física formal que expresa un comportamiento, los cuerpos se atraen en relación directa o inversa, aunque no tenga una fórmula, es una expresión de tipo funcional. A diferencia de decir que la gravedad es una propiedad inherente a los cuerpos, que es una definición de tipo sustancialista o esencialista. No tienen esta distinción, aun cuando, copiando a los manuales, puedan expresar estas relaciones funcionales, ¿no? Directamente proporcional, inversamente proporcional, aunque sea sin fórmulas, no se distinguen. O sea, no hay una distinción todavía incorporada y esto se debe, me parece a mí, a que los mismos manuales, si bien usan, de hecho, esa diferencia, tematizan epistemológicamente. Entonces, los profesores que leen esos manuales tampoco tienen una idea clara de qué es lo que pueden explicar al respecto. También coinciden en la idea de rechazar una cantidad de teorías del pasado y del presente de su tiempo muy reconocidas. Por ejemplo, empezando por la de Aristóteles, siguiendo por el mecanicismo, perdón, el atomismo de Gassendi, lo de los átomos ganchudos, ¿no? Y lo curioso es que algunos profesores que dan alguna respuesta se decantan por fórmulas eclécticas que aparecen en los manuales dados por algunos científicos, pero que son, diríamos, muy pobres desde el punto de vista científico. Todos rechazan. En algunos casos no hay respuesta y al problema de la gravedad, y en otros casos hay respuestas como la que yo mencioné ayer, que son realmente respuestas pobres desde el punto de vista científico.
la otra característica más importante es que todos rechazan el sistema, todos. En los cursos que yo analicé, ningún curso acepta, ningún profesor, perdón, acepta la teoría de la gravitación. Más éxito, aunque eso no es, no fue mi tarea ayer, más éxito tienen los estudios sobre óptica. Allí algunos les dan la razón total o parcialmente a la teoría de los colores de Newton. Y en algún caso, como por ejemplo Cayetano Rodríguez, resulta muy interesante porque él presenta en su curso una sección, digamos, sobre el tema de los colores contra Newton y otra a favor de Newton. O sea, sin tomar partido, él mismo dice, bueno, vamos ahora a ver qué es lo que dicen los partidarios de Newton. Y está muy bien, digamos, dentro de lo que se puede pedir, están muy bien analizados los dos, las dos teorías, los dos puntos de vista. La, la objeción que se repite más o menos larvadamente y a veces directamente es que la gravedad, como Newton no le asigna una causa ni da una definición esencial, es equiparable, dicen, a las cualidades ocultas. Cualidades ocultas es una expresión que deriva del aristotelismo y que también hay que decir, los experimentalistas del siglo XVII le dieron un sentido peyorativo y equivocado. En realidad, los escolásticos no se referían a cualidades ocultas como cosas esotéricas, mágicas, sino, digamos, cualidades desconocidas, diríamos hoy, incógnitas. Es decir, cualidades cuya causa no se había podido descubrir, pero no porque no fuera posible descubrirlo, sino porque simplemente todavía no se había llegado a ese nivel de conocimiento. Bien. Ellos, entonces, como digo, todos rechazan por esta razón. En lo que yo encuentro de positivo, y lo digo en mi libro en general y lo dije también ayer, es que todos los cursos de física, porque son todos, de alguna manera se hacen cargo de ello. Y esto lo digo porque durante todo el siglo XVIII en Europa, no solamente en España, la cual se consideró una, una civilización o una cultura científicamente atrasada, sino también en Francia y en España, no eran aceptadas las teorías de Newton, se discutían, piensen en todo el esfuerzo que se hizo en Francia, hasta para traducir y difundir la obra de Newton en francés. De modo que no es, digamos, no es tan desdoroso el hecho de las dificultades y las limitaciones. Personalmente creo, y con esto cierro mi intervención, que la razón por la cual se rechazó a Newton no es una razón oscurantista, eh, porque Newton no era católico, porque Newton era inglés, Inglaterra era tradicional rival de España, no es porque los profesores fueran retrógrados, sino al contrario. Creo que todos ellos estaban muy imbuidos, y de hecho lo dicen,
del experimentalismo del siglo XVII que había hecho progresar notablemente a la ciencia. Entonces, una teoría que no tenía en aquella época referentes empíricos, no era experimentable, como la teoría de la gravedad, iba en contra de los principios del experimentalismo, que para ellos eran los principios mejores para la ciencia y los que habían posibilitado que la ciencia progresara notablemente en un siglo y medio o dos, mucho más de lo que había progresado en siglos. Creo que este fue un obstáculo epistemológico en el sentido de Bachelard. O sea, la adhesión epistemológica al experimentalismo del 17, que era un experimentalismo inmediato, de microexperimentalismo, diríamos así, fue lo que impidió comprender que había otro tipo de posibilidades teóricas en la física, sobre todo en la macrofísica, y les impidió comprender. Y yo creo que una prueba de esto es que no tenían nada en contra de Newton como Newton, porque los mismos que rechazaban la teoría de la gravedad aceptaban, por ejemplo, la teoría de los colores, o por lo menos la consideraban plausible. Bien, esto es lo que quería decir como presentación de mi libro, y con esto termino. Muchas gracias por escuchar. Gracias por la comunicación, Celina, me parece. Gracias por la comunicación, me parece interesante. Fíjate que ya ves que una de mis preocupaciones es esto que yo le llamo los tránsitos o los saltos, también un poco en el sentido bachelardiano, estas rupturas epistémicas que se dan a lo largo del desarrollo histórico de una ciencia. Y en el caso de Newton, hay algo que es muy fuerte en términos del desarrollo científico de lo que él propone, y tiene que ver con una tradición que arranca desde Descartes, un poquito antes, de asociar o de fundamentar los fenómenos científicos, físicos, en un trabajo matemático. Es decir, en la medida en que tú tienes un trabajo científico, por un lado, Galileo, por ejemplo, hablaba de una posibilidad de demostrar o de validar el trabajo mediante la experimentación. También se requería una validación matemática. Esta tradición de la validación matemática sostiene fuertemente el trabajo de Newton. Y Newton, para poder validar este trabajo, tiene que desarrollar unas matemáticas y se llama específicamente el cálculo diferencial e integral. Prácticamente el cálculo diferencial, y con una noción muy fuerte que es la noción de infinitésimo. El infinitésimo es una noción muy compleja porque también, ¿no? O sea, también había claro, toda una cuestión epocal, ¿no? Sí, de acuerdo. Claro, es una cuestión de época, pero el problema es la comprensión de ese infinitésimo para poder dar cuenta de fenómenos como el de la gravedad. Es decir, la cosa de la caída libre, y esto no puede entenderse más que en términos de velocidades instantáneas en un momento dado. O sea, cómo va cambiando esta velocidad y cómo en un momento dado puedes determinar una velocidad instantánea. La idea de lo instantáneo no puede ser no puede ser escrito, entendido, si no tienes la matemática que en este caso es la idea del infinitésimo. El infinitésimo te da la velocidad instantánea. El problema de esa noción matemática es que es una gran ruptura, vamos a decir, en lo que es el pensamiento, un pensamiento que viene siendo del orden de los números naturales y eso, y pensar en infinitésimo es una ruptura muy fuerte.
Esto va a tener diversas repercusiones en lo que es incluso la elaboración de los libros y la elaboración de la enseñanza, y justamente, como tú bien lo mencionas, en el trabajo matemático, de cómo se expresa el trabajo matemático en en los libros dirigidos a estudiantes. Abres una puerta muy valiosa, muy rica, y bueno, vale la pena seguir investigando al respecto, porque en efecto me parece que el acceso o no acceso a este tipo de maneras de expresión y de validación científica de estos soportes, si no lo tienes, tampoco puedes acceder como de manera contundente a eso, y entonces te quedas un poco en el relato. En el caso de la física de la luz, es más lineal, es decir, justamente es más geométrico, y por lo tanto hay toda una tradición que viene arrastrándose en el mundo y que entonces es más accesible. Me parece muy interesante lo que nos planteas y te felicito por este trabajo. Habría que seguir pues profundizando, y bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer desde por acá en función. Por ejemplo, pienso buscar en la universidad, en esta cosa de la Universidad Nacional Autónoma de México, en esta idea de que fue originalmente una Real Pontificia y que ahí se daban algunas discusiones, buscar qué hay por ahí. Gracias, Celina. A ver, aquí en México. Muchas gracias a ti por este comentario. Y sí, creo que esta segunda parte del siglo XVIII, unos años antes de la expulsión de los jesuitas y luego de la expulsión de los jesuitas, es un gozne muy importante Sí, para el cambio de perspectivas en la ciencia. No se tienes hubiera razón. podido lograr lo que se logró hacia 1820, 1830, sin este cambio de perspectiva. Me parece que es algo que hay que seguirlo trabajando.